Fue Yosef y lo hizo saber al faraón. Le dijo: mi padre y mis hermanos, con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y están en la tierra de Goshen. Entonces vemos que de una vez le informa al faraón que no solo vienen los hermanos, sino que vienen con ovejas, vacas y todo lo que tienen, para que de una vez ya se le haga la idea de que deberían estar separados. Después dice: han venido de la tierra de Canaán, están en la tierra de Goshen. Además de eso, ya Yosef los había puesto en Goshen, ¿verdad? Esperando que el faraón dijese: quédense ahí. Recuerden que Goshen representa a Mashiach. Están en la tierra de Mashiach. Porque en varias ocasiones Goshen aparece como Goshená, que se podría ver como Agoshen o el Goshen, que sería similar a poner Hagoshen. Ahora, como pueden ver, Hagoshen o Goshená es 358, que es el mismo valor numérico de la palabra Mashiach, 358, Mashiach. Entonces, hace alusión a que están en Mashiach. Y es por eso que eventualmente cuando se den las plagas van a estar protegidos de todo en ese mismo lugar. Dice: escogió a 5 de sus hermanos. Según el libro de Yashar, escogió a los que físicamente y por apariencia se veían más débiles. Todos eran fuertes y quizá algunos no parecían fuertes y lo eran de todas maneras, pero por apariencias, puesto que así es este mundo y Egipto representa este mundo, según las apariencias escogió a 5 de sus hermanos y los presentó delante del faraón. Según el libro de Yashar, lo hizo de esa manera porque si los veía muy fuertes, los iba a querer para el ejército. Entonces, usando su sabiduría, presentó unos que se viesen débiles como para que el faraón dijera: bueno, sí, vayan, vayan, hagan lo que les dé la gana. Escogió 5 de sus hermanos. Recuerden que el 5 representa favor. Sería como diciendo entonces que escogió a estos hermanos porque buscaba el favor del faraón, y los presentó delante del faraón. Entonces el faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron al faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además al faraón: para habitar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra. Recuerden que ya para este momento, de hecho, habían pasado 2 años de las vacas flacas. Habían 2 años ya de vacas flacas, que en lo que respecta a los últimos 7 años de la historia humana, los primeros dos son los primeros 4 sellos, que es lo que nos lleva a el milenio, ¿verdad? Porque el quinto sello es algo que no se va a ver en la tierra y el sexto sello va a ser algo mundial y es el inicio del Shabbat, del milenio. Entonces, lo que representa este tiempo es básicamente ahí cuando entramos al milenio, y curioso que el pueblo está entrando a Goshen. Para habitar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Goshen, para que gocen. Entonces el faraón dijo a Yosef: tu padre y tus hermanos han venido a ti. Delante de ti está la tierra de Egipto. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Goshen. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado. Entonces les empezaron a dar, ¿verdad?, la autoridad sobre el ganado egipcio. Es particular que se dice que ya arqueólogos encontraron un anillo con el sello de Jacob, que al parecer Jacob había sido puesto como líder de muchos ahí en Egipto para el ganado. Dice: Yosef introdujo también a Jacob, su padre, y lo presentó delante del faraón. Jacob bendijo al faraón, y el faraón preguntó a Jacob. Vean, curioso, Jacob bendijo al faraón. Volviendo a la lectura. Yosef introdujo también a Jacob, su padre, y lo presentó delante del faraón. Jacob bendijo al faraón. Y el faraón preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Jacob respondió al faraón: los años de mi peregrinación son 130. Vean cómo menciona la peregrinación. Bueno, veámoslo en hebreo para asegurarnos. Y dijo Jacob al faraón: los días, dice Yemei Shenei Megurai, de su peregrinación. Magur, ven, Gur, recuerdan como Gershom, viene de extranjero, entonces básicamente de ser un extranjero se podría decir. Recuerden que la mem es la fuente, o decir, de su exilio. Vamos a ver cómo lo ponen acá. Ajá, curioso que
También lo ponen, ¿verdad? Como lugar de habitación temporal, donde se quedan los extraños, etcétera. Ahora, curioso que la escritura dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Y recuerden que Abraham es el hebreo por excelencia porque él dejó la casa de su padre y atravesó el Éufrates. Entonces, nosotros también el hecho de la pezuña partida, como dice el libro de Barnabé, la pezuña partida que Yahweh habla con respecto a los animales puros, se refiere a que nosotros, si buscamos ser puros, debemos tener un pie en esta tierra, pero también un pie en el reino celestial. O sea, caminar siempre de acuerdo a su voluntad, a sus leyes. Entonces, el que Jacob diga que su peregrinaje, ¿verdad? Ha sido de tantos años, está haciendo alusión a su vida entera, no está haciendo alusión solo al tiempo desde que se fue de la casa de sus papás. Y por ende muestra que él mismo entendía que estamos de este mundo de pasada, que vamos hacia el mundo celestial, el mundo que Yahweh va a hacer. Entonces, déjenme ver algo más. Ajá. Los años de mi peregrinación, continúo, son 130, 130. Pocos y malos. Qué torta. Qué curioso que diga pocos, ¿verdad? Siendo 130, hoy en día es como... pero pocos para él los comparaba con Noé, con Adán, con otros. Y malos porque él tristemente pasó mucha tristeza, mucha aflicción por cosas que le pasaron a seres amados o por cosas que él pensaba, como por ejemplo el que Yahweh estaba en contra de él por no haber vivido con sus papás más tiempo, por haber tomado la primogenitura, por haber dicho a Yitzhak que era Esaú para tomar la bendición, etcétera. Entonces, pocos y malos, ¿verdad? Él pensó que Yosef había muerto por 20 años. Le dieron una esposa que no era la que él había querido o pedido. Tuvo que trabajar 7 años más, porque ya había trabajado 7 por ella, trabajó 7 años más por ella para tenerla. Violan a su hija Dina, etcétera, etcétera. Entonces, pocos y malos han sido los años de mi vida y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación, ¿verdad? Entonces ahí muestra que lo está comparando con Yitzhak y Abraham principalmente. Valor numérico 130, mismo de Jizquiyá, Yahweh fortalece. Recuerden que Jacob representa al último y igualmente Jizquiyá. Ezequías, el rey de ellos, valor numérico 130. Curioso, escalera. Recuerden que fue Jacob el que vio la escalera al cielo. Y eso se conecta con Yahushua cuando dijo que verían al Hijo del Hombre y a los ángeles descendiendo y ascendiendo sobre él después de Yahushua haber venido como la piedra angular, puesto que él había dicho que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Ahora con Yahushua ya tiene donde recostar su cabeza. Okay. Entonces, los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Así Yosef hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. Disculpen un momento, dígame. En ese momento no, porque todavía no tenía el nombre, pero en el nombre de El Shaddai, por decirle algo. Ah, sí, lo más seguro. Porque normalmente los paganos no son tan celosos de su Elohim en el sentido de que para ellos es lo mismo. Entonces, como, digamos, si usted me dice, es como, eso, la recibo, ¿verdad? Pues, no sé si han visto un video de un hombre que llega en un supermercado y le dice a una mujer, ¿puedo orar por usted? Y la mujer, está bien. Y el hombre empieza a orar y le empieza a pedir a Satanás. Y la mujer, o sea, y hasta le da vergüenza pararlo, ¿verdad? Y al rato ya le dice, no, mejor no, mejor no. Y le hace, bueno, espere, para devolverle entonces la bendición o la maldición, algo así dice. Y le hace otra oración, viera qué enredo. Pero mostrando eso mismo que la gente, obviamente ya este fue descarado, entonces la señora sí se asustó, pero mostrando básicamente eso. No se dan cuenta quién oran en muchas veces, muchos casos. Entonces sí, en general lo aceptarían lo más seguro. Buena pregunta, voy un momento. ¿Ah? Sí, parece, ¿verdad? Sí, Luna Pato, vela, vela, seis acostado. No sé qué sería eso. Vela, Pato. Vamos a ver si lo encontramos. No viene por acá. Dice que por el título que aparece, que es este, se toma como si fuera un miembro de una familia real o un líder que adoptó el título. Entonces algunos consideran que fue título que le dieron cuando llegó ahí por ser el papá de Yosef, que era tan importante, se volvió un líder también ahí. Curioso que dicen que lo ven como semítico.
de origen semítico. Recuerden que Jacob es un semita, ¿verdad? Porque somos de Shem. Ajá, también. Que verá que obviamente está relacionado con Canaán. Acabamos de ver que venía de Canaán porque no había comida. Ajá, ok. Otra cosa que iba a hacer. Ajá, ya casi seguimos. Quiero verificar algo rápidamente. Ok, ya. Ahora sí. Entonces dice, Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Así Yosef hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. Vean qué interesante porque recuerden que Yosef es el antepasado del último y Moshe es el que llevaría al pueblo a la tierra prometida, aunque no pudo entrar, pero lo llevó hasta la puerta. Y recuerden que el último, descendiente de Yosef, es el testigo como Moshe. Curioso que aquí vemos que Yosef hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra. Ahora, de Egipto claramente, que representa al mundo. Entonces sería como el descendiente de Yosef que va a hacer que los elegidos, pocos y muchos, puedan obtener la tierra por posesión, obviamente a través de lo que Yahushua hizo. E incluso el hecho de que dice, hizo habitar a su padre, si el último es el hijo pródigo, quiere decir que por medio de lo que manifiesta ya la presencia de Yahweh va a poder estar en la tierra, como está escrito que todo el mundo conocerá a Yahweh y que el conocimiento de Yahweh cubrirá la tierra, como el agua cubre el mar. Dice, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó el faraón, en la tierra de Ramesés. Y según la concordancia, Ramesés significa hijo del sol. Obviamente hay aspecto negativo, puesto que el mundo adora al sol, que es Heilel, en el aspecto negativo, pero en el positivo, Yahushua dijo ser la luz del mundo y el último viene como sol de justicia. Entonces, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra del hijo del sol, como mandó el faraón. Y alimentaba a Yosef con su pan a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, o sea, con su porción, siendo él el segundo después de el faraón y siendo él que estaba a cargo de alimentar el mundo entero en ese tiempo, tenía su porción de comida y con eso era suficiente para alimentar a toda su familia. Yosef con pan alimentaba a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de los hijos. Que recuerden, habían llegado 70, por ende se puede ver como a todas las naciones. Dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfallecían del hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Recogió entonces Yosef todo el dinero que la tierra de Egipto, eso es importante, recogió entonces Yosef todo el dinero que la tierra de Egipto y la tierra de Canaán le habían pagado por los alimentos que de él compraban, y metió Yosef el dinero en casa del faraón. Según el libro de Yashar, ¿verdad? Sabemos que no solo era Egipto y Canaán, aquí se están mencionando esas dos tierras como las principales, porque Canaán era la prometida y Egipto representa el mundo entero. En Yashar, repito, vemos que todas las naciones venían a comprar a él y por eso Yosef acumuló las riquezas del mundo entero y las separó en varios tesoros. Dice, y metió Yosef el dinero en casa del faraón. Cuando se acabó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, pero claramente ahí dice, se acabó el dinero de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque estaba en poder de Yosef, a pesar de ser el dinero de Egipto. En el sentido de que los egipcios agarraron todo su dinero para venir a comprarle a Yosef. Entonces toda la riqueza del mundo quedó en manos de Yosef y por ende en manos de su familia. ¿Está claro? Cuando se acabó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a Yosef, diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? ¿Por no tener dinero? Así dirían hoy en día. Pues obvio. Danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Curioso también esto aquí. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, el dinero, o principalmente por nuestra generación, el dinero ha sido de papel, ¿verdad? O sea, una ilusión, supuestamente respaldado por oro en el banco, cosa que es mentira. Así fue el puro inicio, así fue el cuento para empezar el robo. Entonces, por nuestra generación ha sido papel, lo han querido pasar a plástico y después lo van a pasar a digital, ¿verdad? Todo eso ya está pasando en nuestro tiempo, ya lo quieren hacer completamente digital. Entonces, una vez que se haga digital, se habrá acabado el dinero, porque ya no va a haber dinero físico y va a ser lo que ellos digan y lo que ellos quieran ponerle en la cuenta. Y recuerden que eso va a suceder ya finalmente. Cuando pongan la marca de la bestia, por ejemplo, ya todo el mundo va a estar bajo ese mismo sistema. La marca de la bestia la ponen en la mitad de los 7 años, que es como año y medio después de los primeros 2, obviamente. Y digo eso porque aquí, por lo que estábamos viendo, estarían en ese año y medio, ¿verdad? Donde ya se está acabando el dinero físico. Además de que la economía se va a venir abajo junto con la guerra. Porque ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y Yosef respondió, si se ha acabado el dinero, entregad vuestros ganados
y yo os daré trigo por vuestros ganados. Acepto especies. Dice, "Ah, tráigame el ganado". Entonces, ganado era Yosef que estaba con esa idea, ¿no? Exacto. Así es. Curioso que si empezaron a traerle el ganado, quiere decir que se hizo todavía más rico, ¿verdad? Obviamente, pero si ya el ganado es vacas y ovejas, por ejemplo, representa a los muchos y a los pocos, que estarían bajo la autoridad de otros pastores, otras religiones, pero ya cuando llega lo peor de lo peor, empiezan a ir hacia Yosef, también las ovejas. ¿Sí me explico? Si se ha acabado el dinero, entregad vuestros ganados y yo os daré trigo por vuestros ganados. Prefiero comer carne. Trajeron ellos sus ganados a Yosef, y Yosef les dio alimentos a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos. Vean que menciona 4 animales diferentes. Los caballos se conectan con guerra, fuerza. Las ovejas, obediencia, ¿verdad? La congregación de los pocos. Las vacas, los muchos, de donde se saca comida, leche, mantequilla, queso. Y asnos, que en el sentido positivo se refiere a humildad, fuerza, juicio. En el negativo, ¿verdad? Gentiles, paganos, tontos. Igual que en el negativo, caballo se conectaría con el falso. Pero obviamente aquí sería principalmente lo positivo de estos 4, que se conecta también con los 4 niveles de creación y demás. Dice, los abasteció de pan aquel año, o sea, el tercer año, a cambio de todos sus ganados. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, que sería desde esta cuenta, ¿verdad? Aquí. Y le dijeron, no ocultamos a nuestro soberano que el dinero ciertamente se ha acabado, y también el ganado es ya de nuestro soberano. Entonces vean cómo para la mitad de los últimos 7 años, al cerrar eso, todo habrá llegado a ser de Yosef y de los pocos. No ocultamos a nuestro soberano que el dinero ciertamente se ha acabado, y también el ganado es ya de nuestro soberano. Nada ha quedado delante de nuestro soberano, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón. Vean qué curioso esto. Están hablando con Yosef. Le dicen, cómpranos a nosotros y seremos siervos del faraón. Recuerden que en el sentido positivo, el faraón representa a Yahushua y Yosef al último. Entonces Yosef viene en el fin a conquistar la tierra, venciendo y para vencer, para entregarle todo en las manos a Yahushua. O sea, la humanidad entera se va a volver sierva de Yahushua. ¿Sí me explico? ¿Por qué moriremos delante de tus ojos y así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros. Recuerden que redimir, de hecho vamos a ver qué dice aquí cuando dice cómpranos, 19. ¿Por qué nos moriremos ante tus ojos? También nosotros, también nuestra tierra, compra a nosotros y a nuestra tierra. Sí, la palabra que utiliza aquí, Caná, hemos visto, ¿verdad? Que es como de Canaán, adquirir, comprar, y haría alusión a que se volverían esclavos. Recuerden que Canaán, la maldición que se le dio fue ser esclavo. Entonces, al ellos decir cómpranos o adquiérenos, es como decir haznos esclavos del faraón, ¿ok? Entonces, vean qué curioso, que eventualmente Egipto esclavizaría a Israel, pero antes de eso, Yahweh hizo que Egipto fuera esclavo por medio de Yosef. Entonces uno puede decir que como los esclavos no tienen posesión, los israelíes nunca debieron ser esclavos de los egipcios, porque los mismos egipcios eran esclavos ellos mismos. ¿Sí me explico? Ahora, ahí la única excusa sería que eran posesión del faraón y el faraón fue el que tomó la decisión de esclavizar a Israel, pero ya es otra cosa. Ahora bien, otro punto, los está haciendo esclavos. Entonces, ellos están diciendo, haznos, cómpranos y seremos esclavos del faraón. Eso sería toda la humanidad diciéndole a Yosef, por favor, sálvenos y prometemos que servimos a Yahushua, su soberano, al que usted predica. ¿Sí me explico? Y sería también, recuerden que redimir es comprar al esclavo. Entonces, Yahushua redime, es el redentor del pueblo. Él vino por el pueblo de Israel. El último viene por las naciones. En este aspecto, las naciones le están diciendo, cómprenos, redímanos. Que es como cuando Ruth, que era de las naciones, una gentil, le dijo a Boaz, redímame, ¿verdad? Cómpreme. Y él fue y le preguntó al primer redentor, a su pariente, como dice el libro de Ruth, el primer redentor, y él dijo, no, porque no quiero dañar mi parentela, o sea, uniéndose con una gentil. ¿Está claro? Entonces, Yosef respondió, ya lo había dicho eso, dice, ¿por qué moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón. Danos semilla para que vivamos y no muramos y que no sea asolada la tierra. Vean, danos semilla. ¿Cuál es la semilla que da el último descendiente de Yosef? La palabra de Yahweh, Yahushua. Y esa es la semilla que nos da la vida eterna para no pasar por muerte.
y que no sea asolada la tierra. Entonces compró Yosef para el faraón toda la tierra de Egipto. Esto también es importantísimo. Recuerdan que hemos visto que Yahweh es primero y último. Él mismo, el primero y él mismo el último. Dos manifestaciones diferentes de un mismo poderoso. Uno como sacerdote, otra como rey. Uno como brazo, el otro como mano. Uno como espada, el otro como arco. Uno como agua, el otro como fuego, y etc. Ahora bien, Yahweh cuando creó esta realidad lo hizo en el primer verso de Génesis haciendo el tiempo y el espacio como una sola entidad, dos partes, porque esta realidad tiene dualidad, siendo Yahweh el único que es uno. Esta realidad por ende es dos, por eso cuando Él se manifestase en esta realidad sería primero y último. Y como Él creó el principio y el espacio, el tiempo y el espacio, porque como dice la escritura, en el principio creó Elohim los cielos, tiempo, espacio. Entonces cuando Yahushua vino, Él vino a conquistar el tiempo, dándonos la vida eterna. Por eso venció la muerte. La muerte es que se acabe el tiempo. ¿Está claro? El último viene por el espacio, o sea, el lugar donde vamos a habitar esa vida eterna, el tiempo infinito. ¿Sí me explico? Entonces, Yahushua vino por el alma del hombre, que es la que va a vivir eternamente. Por eso cuando Él se fue, la gente siguió muriendo, pero el alma vive, como dice la escritura. El que cree en Yahushua, aunque muera, vivirá. ¿Sí me explico? Muere, pero su alma sigue viva y va al Seol, al paraíso. El último viene por los cuerpos. ¿Por qué? Porque los cuerpos fueron hechos del barro, y el barro es parte del espacio de esta tierra. El lugar donde habitamos es sobre la tierra, tierra que se tomó para hacer el cuerpo, y el cuerpo es el lugar donde habita el alma, el espacio del alma. ¿Sí está claro? Entonces, por eso cuando el último viene, los que acepten al primero y al último tienen tiempo y espacio, y por eso no tienen que experimentar muerte en su cuerpo, sino que su cuerpo es transformado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Está claro? Pero los muchos no aceptan al último, solo al primero, entonces obtendrán vida eterna, pero después de pasar por muerte, teniendo que entregar este cuerpo que es el espacio en el que está su alma. ¿Está claro todo eso? Entonces vean qué curioso como Yosef, que así como Moshe entregó la tierra prometida, Yosef le dio la tierra de Egipto a sus padres, a su padre y a sus hermanos. Vean cómo ahora dice, entonces compró Yosef para el faraón toda la tierra de Egipto. Eso es como el último viniendo y comprando con su muerte y resurrección toda la tierra entera, el mundo, todos los continentes para entregárselos a Yahushua. ¿Está claro? Recuerden que cuando cuando empieza el milenio, Yahushua se casa con la congregación en las bodas del Cordero. Yahushua viene del cielo, la congregación está en la tierra. Al final del milenio, el último está en la tierra y la nueva Jerusalén desciende del cielo como una esposa ataviada para su esposo. Y es donde vamos a estar, en la nueva Jerusalén. Entonces, tiempo, espacio. Igual aquí, repito, compró Yosef para el faraón toda la tierra de Egipto, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre que pesaba sobre ellos. La tierra pasó así a ser del faraón. La tierra pasó a ser del faraón. El mundo pasará a ser de Yahushua. Vayiken. Y compró Yosef, o adquirió Yosef, toda la tierra. Vea, Admat, Mizraim, toda la tierra de Mizraim. Pero vean cómo esto, es más, voy a tomar todo esto. Aquí sería Adamá, pero como es un compuesto con Mizraim, porque es tierra de Mizraim, entonces esto funciona como el de. Se está quitando la hey y poniendo una tav. A eso los enseñará Ama en las clases, ¿ok? Entonces, cuando vemos esta palabra Adamat o Admat, vamos a ver, como dije, viene siendo esta palabra, pero con la tav por posesión, lo está traduciendo mal, no importa. Aquí el punto es que vean la palabra en sí. Vamos a ver rápidamente, 445 por si algo, pero no voy a ver el número nada más. Vean cómo aquí, si quitamos esto, es Adam. O sea, todo ser humano llegó a pertenecerle a Yahushua por medio del hijo de Adam, una vez muerto. Recuerden que la tab es el final, la tab es la cruz y la tab es el sello. El hijo de Adán es el que sella en el final a los escogidos y después muere. Entonces, el hambre que pesaba sobre ellos, la tierra pasó así a ser del faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. O sea, los cambió de casa porque ya no les pertenecían sus propias casas, entonces los cambió para que se fueran haciendo la idea de que ya no era de ellos lo que tenían antes. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Curioso eso, desde un extremo al otro, porque recuerden que el norte se va a volver el sur y el sur el norte cuando se dé el sexto sello, que es cuando entramos al milenio. Parecido a lo que estamos viendo aquí, el espacio cambiando en lo que respecta a las direcciones.
Solamente la tierra de los sacerdotes no compró. Esto también es particular, ¿verdad? Porque aquí entonces los sacerdotes de Egipto vendrían siendo como en Israel los sacerdotes de Leví. Por ende, representaría a los muchos. Entonces, la familia, los hermanos de él son los pocos que están en Goshen, lugar preparado, donde no experimentan nada negativo. Todos los egipcios serían las naciones que se volvieron esclavos. Le pertenecen a Yahushua, al faraón, ¿verdad? Representado por el faraón. Y ahora los sacerdotes representan a los muchos. Entonces son libres, no son esclavos, ¿ok? Pero siguen siendo un nivel menor al de las tribus. Solamente la tierra de los Kohanim o sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes recibían trigo del faraón y comían del trigo que el faraón les daba. Entonces, como los sacerdotes recibían el alimento del faraón, ellos no necesitaron venderse a sí mismos. Por eso no vendieron su tierra. Luego Yosef dijo al pueblo: os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para el faraón. Aquí tenéis semilla para sembrar la tierra. De los frutos daréis la quinta parte al faraón. Entonces, vean cómo esto es particular porque se muestra la doble porción. Yahweh pidió y confirma en Malaquías el diezmo, ¿verdad? Entonces, de 100 viene siendo 10. Ahora, una quinta parte se está volviendo el doble porque es, ¿verdad? Básicamente de 50, 10. Por ende, en 100 son 20. Que sería como el diezmo por el primero y el diezmo por el último, entre las naciones, porque no se lo está pidiendo ni a las tribus ni a los sacerdotes. ¿Sí me explico? Es a las naciones, el tributo que tienen que traer viene siendo de un 20% de todo lo que reciban, porque ahora Yosef les da la semilla, que esto es como lo que quiere hacer el sistema, ¿verdad? 2030, Monsanto y todo eso, ser los únicos que tienen semilla y ser ellos los que le dan la semilla a la gente. Esto pasó aquí de una forma natural. Todo el mundo se quedó sin alimento y solo Yosef tenía. Entonces les daba la semilla y ahora lo que su tierra, que no era su tierra porque la habían vendido, era la tierra que les habían prestado, el fruto que diera, como no era de ellos, tenían que dar una quinta parte. ¿Sí está claro? Entonces vean qué curioso ahora que habíamos visto que a Benjamín le dieron 5 vestidos más. 5 veces más que a sus hermanos de comida. Aquí le está pidiendo una quinta parte para darle al faraón y habíamos visto otros 5, ¿qué era? Vamos a ver. De los frutos daréis la quinta parte al faraón. Las otras 4 partes serán vuestras, para sembrar las tierras y para vuestra manutención, y también de los que están en vuestras casas, para que coman vuestros niños. Ellos respondieron: la vida nos has dado. Bendito Yahweh. Vean qué sorprendente lo que dicen. Y qué agradecidos. Me imagino más de uno diciendo: en vez de regalarnos el trigo, no es que tiene un montón. Pero bueno, la vida nos has dado. Verso 25. Dice: Vayomru jejeyitanu. El nu de nos y aquí la vida jai. Nos has dado vida. Nos has hecho vivir. Jejeyitanu. Entonces, muy poderoso esto porque, como sabemos, la vida eterna viene por medio de Yahushua HaMashiach. Pero ahora que el último se manifiesta y es rechazado, las naciones van a necesitar esa vida de Yahushua por medio del último. Y por eso le dicen a Yosef: nos has dado la vida. Que sería como decir: nos has dado a Yahushua. ¿Y qué fue lo que les dio? Semilla. Qué curioso. Y esto yo sé que es chiste, pero es cierto. No puedo evitarlo. ¿Se acuerdan cómo ahora vimos que el nombre Jacob Har era semita? Que viene de Shem, Shemi. Sería Shemita en realidad, no Semita. Y Shemi es mi nombre, porque recuerden que Shem es nombre. Shemi es mi nombre. Entonces, semilla se puede ver como mi nombre es Yah. Shemi Yah. ¿Sí me explico? Entonces, empezó como chiste, pero está profundo. ¿Ah? Entonces, les dio la semilla. Y qué curioso que es el nombre de Yahweh, su hijo. Entonces compró Yosef para el faraón toda la tierra de Egipto, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras. Un momento, ¿dónde era que había dicho que nos dio la vida? Ah, ok, sí. Ellos respondieron: la vida nos has dado. Hallemos favor a los ojos de nuestro soberano y seamos siervos del faraón. Vean qué curioso. Le dicen a Yosef: la vida nos has dado. Hallemos favor a los ojos de nuestro soberano, que sería como el último, y seamos siervos del faraón, el primero. Entonces Yosef puso por ley, un momento que me acabo de acordar algo, bueno, aquí con faraón, vean, faraón lo traducen como la gran casa. Casa en hebreo es lo mismo que templo, misma palabra, Beit HaMikdash, la casa del Mikdash, el templo es como se le llamaba así. Y Yahushua dijo: destruyan el templo o destruyan la casa, yo la levanto en 3 días. Porque está hablando de su cuerpo, que es el templo de Yahweh, el cuerpo de Mashiach. Entonces eso confirma que Faraón
Faraón. Esto confirma que el faraón representa a Yahushua, porque faraón significa la gran casa, y Yahushua es la casa de Yahweh. Además de que se conecta con lo que hablábamos ahora de Yosef conectado con el espacio, porque sirve a la gran casa. La vida nos has dado, hallemos favor a los ojos de nuestro soberano y seamos siervos del faraón. Dice Adoní, mi soberano, ante los ojos de mi soberano, y seremos siervos de Faraón. Entonces Yosef puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Misraim que se diera al faraón la quinta parte de las cosechas. Tan solo la tierra de los Coanim, de los sacerdotes, no pasó a ser del faraón. De hecho, ahora que dices eso, ¿verdad? Eso se puede ver como que ahora Yahweh sí le va a dar tierra a los levitas. Ahora, digo levitas, pero en realidad me refiero a los muchos, porque el sacerdocio de Melquisedec representa a los pocos, el sacerdocio levita a los muchos. Entonces, los levitas no tenían tierra, porque su porción era Yahweh. Pero ahora que Yahweh se manifiesta en la tierra, se les va a dar tierra. Esa sería su porción. ¿Está claro? Igual que aquí los sacerdotes, que tenían su propia tierra. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Goshen. Tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Vean esto. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Entonces vivió, ya que está cerrando con la vida de Jacob, 147 años. 17 años vivió en Egipto. ¿Cómo era que había empezado la historia de de Jacob? ¿Recuerdan Génesis 37? Esta es la historia de la familia de Jacob, que son los que ahora entraron a Egipto. Yosef tenía 17 años. Entonces, cuando Yosef, su imagen, tenía 17 años, empieza la historia de la vida de la familia de Jacob. Y ahora Jacob termina su vida tras 17 años de estar en Egipto. ¿Está claro? El 17, recuerden que es el valor numérico de la palabra que significa bueno, que es Tov. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Cuando los días de Israel, vean cómo ahora menciona a Israel como que ya se gradúa, ¿verdad? Y muere con el nombre apartado, elevado. Cuando los días de Israel tocaban a su fin, llamó a Yosef, su hijo. Entre otras cosas, esto lo hizo para decirle a Yosef que por favor no se vengara de sus hermanos, que él tenía miedo de que no hubiera hecho nada negativo en contra de ellos por él estar vivo, pero no era el plan de Yosef. Dice, y le dijo, si he hallado ahora favor a tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Recuerden que eso era para hacer juramento. Y que me trates con misericordia y lealtad. Te ruego que no me entierres en Egipto. ¿Verdad? Por eso tuvo que llevarse su cuerpo y enterrarlo en Macpelá, en la cueva de Macpelá, que era el lugar de entierro que había comprado Abraham. Y tuvo que pelear sus hijos con Esaú, con los hijos de Esaú, porque solo quedaba un campo, pero él tenía el derecho de ser enterrado ahí por haber comprado la primogenitura. Te ruego que no me entierres en Egipto. Se dice, según el judaísmo, que él sabía que iba a ser herido Egipto con 10 plagas y que los piojos iban a salir del polvo. Entonces él no quería que su cuerpo fuera, que pasara por esas plagas, básicamente. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. ¿Verdad? Yitzhak y Abraham, la cueva de Macpelá. Haré como tú dices, respondió Yosef. Júramelo, dijo Israel. Y Yosef se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama, Vayishva, y se lo juró. Vean cómo el juramento es Sheva, que es 7. Por eso el pacto del juramento, o más el pozo del juramento, Beer Sheva, que también es el pozo de 7 lados. Habrá que ver si tenía 7 lados, lo dudo.